Distinguido, el pueblo tiene años pidiendo justicia. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para mitigar la corrupción en nuestro amado país? Mira, el 16 de agosto yo juramenté a la magistrada Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice y le dije, de aquí en adelante, ustedes solo van a responder a la Constitución y a las leyes de la República Dominicana. Y eso ha sido así. Y dije en mi discurso inaugural, ni vamos a tener impunidad por la corrupción del pasado, ni tampoco por la corrupción del presente. El funcionario de mi gobierno que cometa actos de corrupción se la va a ver con la justicia. Y hoy, ese deseo de décadas, como tú dices, hoy hay un Ministerio Público Independiente. Vamos ahora a fortalecer todo el Poder Judicial también, como lo estamos haciendo en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura y que es mi objetivo también por jueces honestos, serios, independientes. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese ministerio público no responde a objetivos políticos. Hoy ese ministerio público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Esa es la única forma. Y yo estoy convencido de que vamos a seguir avanzando. En términos de controles, este país, el gobierno no tenía control. Ahí había una Cámara de Cuentas que nunca hizo una auditoría. No hizo una auditoría. Las instituciones del gobierno no están auditadas desde hace años. La Contraloría no hacía auditorías. Yo recuerdo, y le he comentado a varios, que mi papá, que fue Contralor General de la República, del año 79 al año 81, llegaba a mi casa en la noche con muchas auditorías para él revisarlas. La Contraloría ahora es que está haciendo auditorías. Ahora es que le está haciendo, para ir previendo cualquier acto de corrupción. Pero además, en la Dirección General de Compras y Contrataciones, que es una dirección sumamente importante para nosotros, en esa dirección buscamos una persona que es apartidista y que representaba dentro del país, en una institución, a Transparencia Internacional, el organismo de mayor prestigio para presionar y abogar y también ayudar a la transparencia en todo el mundo. Esos son cambios dramáticos que teníamos décadas esperando y que hoy existen y que cada día vamos a ir mejorando. Muy buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Alejandro Villanueva. Nos gustaría saber qué está haciendo el Banco Central actualmente para paliar la crisis económica que azota a nuestro país. Gracias, Alejandro. Gracias. Mira, Alejandro, además de la crisis, cuando llegamos, la urgencia, que era la crisis de salud, esta pandemia creó la más fuerte crisis económica en el último siglo, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. Inmediatamente entonces nos dejaron, como se dice popularmente, las arcas vacías, con un déficit de más de 26,000 millones de pesos de esa misma semana que habían provocado con unos pagos irregulares que se habían hecho. Isalbri Brito, de este lado, licenciada en Administración de Empresas e ingeniera civil. Todos soñamos con nuestra vivienda propia, pero sin embargo tenemos dificultades por el tema del desempleo y eso complica un poco ese sueño. ¿Qué estrategia tiene usted y su administración en cuanto a esto? Mira, nosotros le damos tanta importancia al tema de la vivienda que el INVI se está convirtiendo en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, eliminando obviamente el tristemente célebre OISOE, que estamos absorbiendo las actividades que hacía OISOE. Y estamos ayudando en varios sectores. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales.
Estamos arreglando las casas, le estamos poniendo el piso de cemento, un techo apropiado, una vivienda digna. Y este gobierno los va a ayudar a todos, a todas, a tener su vivienda propia. ¿Otra pregunta? Buenas noches, excelentísimo señor presidente. Mi inquietud es la siguiente. En la creación de empleos, el país debe ser competitivo. ¿Qué tanto hemos cambiado en eso? Miren, nosotros hemos atendido la urgencia del momento, pero también todo lo importante que tiene décadas que no se había atendido. Y uno de ellos es la competitividad. Y quizás cuando vemos la competitividad, lo vemos como una palabra un poco sofisticada que pertenece a los economistas, a los empresarios. No. Mientras más competitivo es un país, más produce y más produce de manera competitiva, de tal manera que los trabajadores ganan más dinero y tienen más trabajo. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado con el Consejo Nacional de Competitividad, formado por sectores principalmente por empresarios del sector privado y sectores sociales, para hacer de este país competitivo. Y principalmente desde el gobierno. ¿Y qué significa eso? Ser competitivo. Muchas veces para tú ser un pequeño proyecto en una pequeña o mediana empresa, tú tienes que conseguir 7 permisos del gobierno, el del ayuntamiento, el de obra pública, el de industria y comercio. Esto es un país lleno de regulaciones, pero sin embargo, la regulación real es muy pobre. Entonces vamos a disminuir esos 7 permisos que quizás tú necesitas, lo vamos a llevar a 3 o quizás a 4. Buenas noches, Paola de los Santos le habla. A decir verdad, estamos cansados de la pandemia. ¿Qué se ha hecho en el sector salud y cuáles son los avances que existen en cuanto a la vacuna? Gracias. Bueno, mira, el país está cansado de la pandemia. El Ejército y la Policía Nacional está cansada de la pandemia. El sector salud está cansado de la pandemia. El presidente está cansado de la pandemia y del confinamiento. Yo me identifico con cada uno de esos sectores. Ustedes saben lo que hemos tenido que hacer ahora en estos últimos días por el aumento en el contagio, en la positividad del contagio, que hemos tenido que cerrar a las 12 los sábados y los domingos. Eso es terrible. La verdad, solamente la presión del sector salud nos decía a nosotros que teníamos que hacer ese tipo de confinamiento. Porque hasta mediados, hasta la segunda semana de diciembre, nosotros el nivel de contagio de positividad llegó a estar hasta un 7% y en un averaje de 4 semanas, en un 12, en un 11%. O sea, la pandemia estaba controlada, pero como en todo el mundo, diciembre desarticuló todo. Y ustedes están viendo cantidad de países que ha habido un rebrote y que han tenido que volver al confinamiento. El rebrote nuestro ha sido menor que en los demás países. Y el nivel de letalidad, o sea, de las personas que mueren por la pandemia, que quiero primero decir, una muerte es demasiado. Pero en términos de estadístico, es de los menores del mundo, menor que Estados Unidos, menor que Francia, menor que España, mucho menor que el promedio en el mundo y que América Latina. Buenas noches, señor presidente. Kelvin Méndez, profesor en el sector público y en el sector privado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo logró Educación arrancar este año escolar? Mire, profesor, ese era otro tema. Cuando llegamos al gobierno desde el periodo de transición, no solamente que no estaba preparado para iniciar clases presenciales, sino que muy lejos de cualquier preparación para las clases virtuales. Una de las razones por la cual aquí no tenemos un rebrote de la magnitud que hemos tenido en otros países es porque hemos mantenido las escuelas y los colegios cerrados, lo cual, señores, es terrible. Es una situación muy, muy difícil. Pero nosotros pudimos, como muchos países, dijeron, bueno, perdemos este año y empezamos ya cuando ya venga la vacuna y se vaya la pandemia. No. ¿Qué hicimos? Vamos a empezar a través de manera virtual y por la televisión. Ya se hizo un proceso para comprar notebooks, laptops
a todos los estudiantes de nuestras escuelas públicas. Sí. Buenas. Mi pregunta es, Ana Mateo, ¿qué se ha hecho para facilitar la compra de medicamentos a las personas de menos recursos económicos? Gracias, señor presidente. Sí. Gracias, Ana. Desde San Juan, mira, cuando nosotros llegamos al gobierno, tanto los hospitales como las farmacias del pueblo estaban en un inventario de un 55%. Ese inventario hoy es de un 92%. Hemos comprado medicina tanto para las farmacias del pueblo que puedan ser adquiridas a los mejores precios, como también las medicinas de alto costo que se necesitan para atender el COVID y también otras emergencias médicas, como también para los hospitales. Hoy les puedo decir que tienen las medicinas adquiridas y también ese gran plan de vacunación que en los próximos días nosotros vamos a anunciar. Pero al mismo tiempo, Ana, cuando llevamos el seguro médico de SENASA a más de 2 millones de dominicanos que no lo tenían, esa parte del seguro también implica de que parte de las medicinas pueden ser compradas a través del seguro. O sea que hemos tratado de que no falten medicinas en esta pandemia a través de los mecanismos que tiene el gobierno, la farmacia del pueblo, los hospitales, las medicinas de alto costo para atender también parte de las que se están utilizando para el COVID, así como también las medicinas especializadas para otros problemas de salud. Sabemos bien la importancia que tiene el turismo, el sector turístico en la economía global de nuestro país. Y la importancia que tiene, obviamente, la visión del presidente y de su gobierno en las proyecciones que tenemos a corto plazo durante esta pandemia y las que habrán después de la pandemia, que seguramente durarán varios años. ¿Qué usted nos puede decir sobre esto? Mira, José Natalio, qué bueno, tú has participado con nosotros en muchos de los planes que hemos hecho. Planes que hay que separarlo en el caso de Puerto Plata, porque obviamente todo el sector turístico está afectado por la pandemia en República Dominicana y en el mundo. Pero en Puerto Plata había problemas en el sector turístico mucho antes de la pandemia. Y solamente adelantando a eso de Puerto Plata, el año pasado, aún sin pandemia, llegaron a Puerto Plata el 35% de los turistas que habían llegado 12 años antes. En el caso de la pandemia, lo que estamos es atendiendo la urgencia. Y para eso estamos subsidiando los aviones, especialmente los pasajeros, en caso de que así lo necesiten. En algunos casos llega un subsidio, en otros casos no. Estamos trabajando con cada uno de los mercados. Hay mercados como el caso del mercado canadiense que afecta mucho a Puerto Plata porque están exigiendo una prueba PCR para volver a entrar en su país. También lo va a requerir Estados Unidos a partir del día 26. Le estamos en esta próxima semana entregando también todas esas pruebas para que sean administradas con el personal de salud en cada uno de los hoteles. Pero lo principal también es que aún con esta pandemia, en todo el país tenemos entre un 50 y un 45% de los hoteles en relación ocupados en relación con el año pasado. Presidente, los ciudadanos de Santiago y todo el país quisieran saber qué se ha hecho para la recuperación de la inversión y la actividad industrial en nuestro país. Miren, en apenas 5 meses nosotros hicimos la mesa de la industrialización, con una serie de incentivos a través de Proindustria, que ese sector industrial estaba requiriendo desde hace mucho tiempo. Se ha recuperado en lo que es la parte industrial de zonas francas y de las industrias mismo en todo el país. Y lo dicen los empleos. Los empleos que han crecido en el país es básicamente en el sector industrial, ya sea el industrial nacional y el industrial también de zonas francas, apoyándolo, donde hemos mandado a construir más naves en las zonas francas para poder tener más empleo, que es el objetivo de este gobierno. Por lo tanto, también todas esas políticas de industrialización están coordinadas entre el Ministerio de Industria y Comercio y también cada una de las asociaciones. Hemos firmado 2 grandes acuerdos y se está trabajando en ese sentido, aún en el medio de esta pandemia. Y en el caso también de Santiago, y aprovecho para decirlo,
pues estamos trabajando conjuntamente con Compromiso Santiago. Compromiso Santiago tiene todas las asociaciones de Santiago, tanto públicas como privadas, para nosotros transformar el centro histórico de Santiago. Ya hemos asignado recursos para entonces ir diseñando, trabajando y mejorar el centro histórico de Santiago. Ese mismo plan lo estamos haciendo también en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís y también en el caso de la capital con un financiamiento del BID y parte, algunos recursos que está poniendo el gobierno para la zona colonial. Buenas noches, señor presidente. Soy Isis Pérez de Rivera, odontóloga y emprendedora. Mi pregunta es, señor presidente, ¿qué ha hecho el gobierno en estos 5 años por las provincias? ¿En qué ha invertido? Pues mayormente las grandes inversiones se quedan en la capital. Sí, gracias, doctora. Lo único que no son 5 años, son 5 meses. Entonces, en esos 5 meses hemos visitado las principales provincias del país y le hemos otorgado para las obras principales, las obras, pequeñas obras muchas veces, pero que tienen un gran impacto. Le hemos hecho inversión a través de sus ayuntamientos, de sus gobiernos locales. Eso lo estamos haciendo ahora a través del ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Pero allá mismo en San Pedro de Macorís también hemos estado preparando para hacer el relanzamiento del puerto de San Pedro de Macorís, de tal manera de que le podamos dar mucho más vida y obviamente más empleo también en el área de San Pedro de Macorís. Señor presidente, existe un temor a que se genere una pérdida grande de empleos. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano para evitar esta situación? Mira, al inicio de las preguntas se me preguntó sobre el tema de la economía. El programa FASE que se inició para los desempleados por COVID, que en un momento llegó casi a 700,000 personas, en el FASE ya a partir de enero solamente están unos 65,000. O sea que se ha ido reduciendo el desempleo. Es cierto que continúa también en el empleo informal, también ha aumentado el desempleo y nosotros ahí estamos ayudando con el microcrédito a través del Promipyme. Pero la confianza de las medidas en que ha hecho el gobierno ha logrado que, con la excepción de sectores como el sector turístico, bares y restaurantes, eventos que han sido los más afectados por esta pandemia del COVID, se hayan recuperado una gran cantidad de empleos que, si lo sumamos después con la recuperación que vamos a tener en los próximos meses cuando ya podamos vacunar a todo el país y se empieza a regularizar, yo estoy seguro que vamos a final de año a mejorar los niveles previos de empleo que tenía y que había en la República Dominicana antes del COVID. Señor presidente, ¿usted me puede decir cuáles son las ayudas del gobierno directamente para los más necesitados? Gracias. Sí, las ayudas sociales. Miren, cuando llegamos al gobierno, yo me enteré unos días antes que nos habían dejado 100,000 millones de pesos, anunciaron, para seguir las ayudas hasta diciembre. Sucede que no solamente no nos dejaron los 100,000 millones, sino que lo que hicieron fue que nos dejaron un déficit de 25,000 millones, pero que tuvimos que pagar las ayudas sociales, entiéndanse, en fase 1, fase 2 y quédate en casa, desde el 21 de julio. Entonces, eso hizo que tuviésemos realmente que apretarnos los pantalones, inmediatamente buscar financiamiento y extender todas las ayudas que estaban previstas hasta finales, hasta el 31 de diciembre, como nosotros hemos anunciado. ¿Te pregunta? Buenas noches, señor presidente. Luis Quiñones, sector energía solar. ¿Cuál es la importancia que tenemos con el intercambio de energía con Haití y cuáles son los planes para el sector nuestro, de las renovables, principalmente solar? Gracias. Bien, mira, nosotros tenemos que seguir impulsando las energías renovables. Pero hay un problema técnico que la gente no entiende, que nos hemos dado cuenta el gobierno, es que las empresas de transmisión de energía, la AETED, no está en capacidad de asumir en los lugares distantes. Tú sabes que la mayoría de las energías renovables pues están en Montecristi, en el norte, en Barahona, donde
por muchas razones, tanto o eólicas o solares, es que es más conveniente que estén. Pues las redes de transmisión no estaban en capacidad para asumir y transportar esas energías, esos proyectos energéticos en esos lugares. Ahora yo le dije, quiero reglas claras y que le den y que apoyen a todas las energías renovables, especialmente la solar y también la eólica. Y en ese sentido, estamos preparando una licitación para añadir 4 nuevos grandes proyectos y al mismo tiempo, con un fideicomiso privado, vamos a invertir para mejorar las redes y poder que todas las energías renovables en toda gran parte del país se conecten. Buenas noches, señor presidente. Gusto en saludarlo. Gracias. Yo soy abuela y hay una parte que me preocupa, que es el tema de seguridad. ¿Qué se está haciendo al respecto? Gracias. Mire, he repetido que llegamos al país con una crisis, la pandemia y la crisis económica. Y bueno, ya hemos dicho cómo hemos actuado en cada uno de esos sectores. De no haber entrado con crisis, mi prioridad iba a ser, desde el primer día, el tema de seguridad. Pero no he dejado de trabajar en ese como en ningún otro sector, como lo he dicho. Y para el 15 de febrero, unos días antes, un día después, vamos a presentar ya el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, donde le vamos a dar todo el diseño de la tecnología, la forma en que vamos a administrar desde los fiscales y la justicia en coordinación con la Policía Nacional, como la tecnificación de la policía. Ahora, para que haya una policía técnica, teníamos que mejorar las condiciones de vida de la policía. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Le dimos un seguro máximo de SENASA a la Policía Nacional. Imagínense que lo que tenían era el seguro básico, que prácticamente tenían que cubrir una parte importante de lo que le pasaba, y son los funcionarios públicos de más riesgo. ¿Qué funcionario público tiene más riesgo que un policía que está en algunos casos poniendo en riesgo hasta su vida? Pero al mismo tiempo le hemos ascendido, en estos momentos de crisis, le hemos ascendido un 30%. Y como yo dije anteriormente, porque es el promedio en América Latina, lo vamos a llevar en este periodo hasta $500 o su equivalente en pesos. Y eso nos va a permitir entonces tener una policía más profesional, una policía más capacitada. Aún en estos meses, por el confinamiento también, los niveles de criminalidad no han aumentado.